El consumo de oxígeno, como vimos, puede ser determinado a partir de parámetros de la respiración externa. Ese consumo representa el consumo del organismo en su conjunto y por tanto es igual, como ya sabemos, al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Es decir, el consumo de oxígeno que yo determiné a partir de la obtención de parámetros a nivel respiratorio, o sea, la respiración externa que se denomina a partir de la ventilación y el contenido de oxígeno en el aire expirado y su relación con el contenido de oxígeno en el ambiente corresponde al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa. Es decir, depende de la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto y de la extracción de oxígeno por parte de los tejidos. Veamos entonces cada uno de estos factores determinantes del consumo de oxígeno y analicemos cómo cada uno de estos factores se ve modificado durante el ejercicio y cómo contribuye a determinar la capacidad cardiorrespiratoria. El primer factor, el gasto cardíaco, se define como factor central e implica fundamentalmente la función cardíaca. Está determinado, como ya sabemos, por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, es decir, por la cantidad de sangre que el corazón bombea en cada latido, multiplicada por la cantidad de veces que el corazón bombea en la unidad de tiempo, un minuto. A lo largo del curso hemos visto cuáles son los determinantes de la función cardíaca y del gasto cardíaco. Ahora entonces podemos saber que en definitiva esos factores son determinantes de la capacidad funcional y del sujeto, es decir, del consumo de oxígeno que un sujeto puede realizar. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que el otro factor determinante del consumo de oxígeno es la diferencia arteriovenosa de oxígeno, es decir, la diferencia entre el contenido de oxígeno que hay en la sangre arterial y aquel que hay en la sangre venosa mixta, que en definitiva me está mostrando cuánto está siendo extraído de oxígeno por parte de los tejidos. La diferencia arteriovenosa depende de varios factores o variables fisiológicas. A modo de ejemplo, el contenido arterial de oxígeno depende de la cantidad de oxígeno que haya en el aire y del intercambio a nivel de la membrana alveolo capilar. También va a depender de la concentración de hemoglobina y del contenido de glóbulos rojos. Mientras que si pensamos en el contenido venoso de oxígeno, este va a depender de la difusión de oxígeno al tejido, la cual a su vez está relacionada o depende de la distribución del flujo, la vascularización tisular y la capacidad oxidativa de los tejidos. Cabe preguntarse cuál o cuáles de estos factores imponen el límite al consumo máximo. Es decir, el consumo máximo de oxígeno depende. El consumo de oxígeno depende en todo momento del gasto cardíaco y de la diferencia arteriovenosa. El consumo máximo de oxígeno, en definitiva, va a resultar de el máximo gasto cardíaco y la máxima diferencia arteriovenosa que pueda obtenerse. Cuando pensamos en el consumo máximo de oxígeno como indicador de la capacidad funcional, es un elemento fundamental el entender cuáles de esos factores imponen el límite del consumo máximo. Al respecto, si bien la importancia relativa de los distintos factores puede variar dependiendo de contextos y o de características del sujeto, cuando se habla de un adulto sano que realiza ejercicio a nivel del mar, involucrando una gran proporción de la musculatura, el sistema cardiorrespiratorio es el principal limitante o determinante de la capacidad funcional. Bien, más aún, se ha demostrado que en ejercicios que exigen una respuesta máxima es la capacidad de aumentar el gasto cardíaco la que determina el máximo consumo de oxígeno alcanzado. Es decir, es el gasto cardíaco el principal determinante
del límite funcional del sujeto. Teniendo en cuenta que es el gasto el principal determinante de la capacidad funcional de un sujeto, con las consideraciones antes mencionadas de que otros factores en determinadas condiciones y o circunstancias pueden tener un rol importante como determinante del límite de la capacidad funcional, vamos a analizar ahora en forma esquemática el comportamiento del gasto cardíaco durante la realización de ejercicio dinámico incremental. Bien, acá simplemente para recordar, ¿no? Dijimos, bueno, yo necesito aumentar el consumo de oxígeno y entonces lo que necesito es que a nivel cardíaco, a nivel central, haya un aumento del gasto. Y ese aumento del gasto, en definitiva, puede resultar a partir de aumento del volumen sistólico y o de aumento de la frecuencia cardíaca. Bien, efectivamente, cuando nosotros analizamos, ¿sí?, el ejercicio, y lo que estamos es analizando acá en términos relativos. La intensidad de ejercicio está expresada en términos de porcentaje de la intensidad máxima que el sujeto alcanza. Intensidad de ejercicio y gasto cardíaco. Vemos que a medida que aumenta la intensidad de ejercicio, como les dije, en términos porcentuales se analiza en este esquema, aumenta el gasto cardíaco, con una tasa de aumento que puede ser variable, ¿sí?, a lo largo del desarrollo de la actividad y que además vemos que alcanza su límite próximo, ¿sí?, a alcanzar la intensidad de ejercicio máxima, que en definitiva va de la mano de lo que habíamos analizado, es decir, que se considera que la máxima capacidad de aumentar el gasto es la que impone el límite a la capacidad de realizar actividad física. ¿Y cómo podemos lograr ese aumento del gasto? Ya sabemos que durante la realización de ejercicio hay, se desencadenan respuestas que modifican la actividad del sistema nervioso autónomo, es decir, para posibilitar la realización de ejercicios, para hacer los ajustes de los distintos sistemas del organismo, necesitamos, un factor integrador y una respuesta adecuada autonómica. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Es que haya una estimulación simpática, ¿sí?, que ya sabemos cuáles son los resultados de esta activación a nivel cardíaco, dijimos a lo largo del curso, ¿no?, la acción inotrópica, cronotrópica, dromotrópica, lucitrópica positiva. Por tanto, un estímulo simpático va a estar, contribuyendo a que efectivamente exista un aumento del gasto. Por otro lado, no solamente hay una estimulación simpática, sino que además hay una inhibición del sistema parasimpático, es decir, hay como una respuesta, en el doble sentido, o sea, por un lado se estimula el simpático, pero por otro lado voy a hacer una inhibición parasimpática para que realmente la respuesta sea, más eficiente, ¿sí? Esa estimulación en términos de inhibición del parasimpático, por ejemplo, va a tener un impacto sobre la frecuencia cardíaca, se va a aumentar la frecuencia cardíaca y se sabe que ese impacto va más allá de lo que tiene que ver con la propia estimulación simpática. Y por otro lado, hay un aumento del retorno venoso, ¿sí? Esto ya lo hemos analizado, la importancia que tiene, por ejemplo, el músculo que está realizando actividad en términos de favorecer el retorno venoso. Por tanto, acá tenemos distintos factores que me van a explicar me van a contribuir a entender por qué aumenta el gasto. Aumento simpático, inhibición parasimpática y estímulo del retorno venoso. Acá este factor, por ejemplo, el retorno venoso, primero, como dijimos, el retorno venoso y el gasto cardíaco, son como dos caras de la misma moneda, ¿sí? El retorno venoso va a estar determinando el gasto cardíaco, aumenta el retorno venoso, va a ser un aumento del gasto cardíaco. Por otro lado, si queremos pensar en los mecanismos que estábamos analizando, un aumento del retorno venoso, mecanismo de Frank-Starling, por ejemplo, por aumento de la precarga, va a resultar en definitiva de un factor que también determine el aumento del gasto cardíaco.
Cuando nosotros analizamos este aumento que dijimos en forma característica y como lo esquematizamos acá, aumenta durante el ejercicio el gasto cardíaco para responder a esos requerimientos aumentados. Y si a lo largo del curso hemos repetido que en definitiva el gasto cardíaco es resultado del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, vamos a ver cómo cada uno de estos componentes se puede ver modificado y cómo puede contribuir a ese aumento del gasto durante la realización de ejercicio. Acá tenemos el volumen sistólico, ¿sí?, en función de la intensidad del ejercicio y las respuestas que pueden observarse. En este caso, tenemos la intensidad de ejercicio y la respuesta de la frecuencia cardíaca durante el desarrollo del mismo. ¿Bien? Primero que nada, ¿sí?, cuando nosotros analizamos el gasto cardíaco con esas características de respuesta durante el ejercicio y vemos sus factores determinantes, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, se observa que frecuencia cardíaca y volumen sistólico presentan una respuesta al ejercicio diferente, ¿sí? Ahí, estos gráficos tienen, o sea, ambos van a aumentar, pero las características de los cambios que ocurren a nivel del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, que en definitiva me permiten obtener esta respuesta del gasto, difieren. ¿Bien? Asimismo, más allá de que, o sea, la respuesta del volumen sistólico y la respuesta de la frecuencia cardíaca sean diferentes, hay diferencias entre los individuos en la respuesta de cada una de esas variables al ejercicio. Y en un mismo sujeto puede variar la respuesta, ya sea de la frecuencia cardíaca o del volumen sistólico, por ejemplo, luego de un periodo de entrenamiento. Veamos cada una de estas respuestas ahora en particular. Empecemos analizando lo que sucede con la frecuencia cardíaca. Se considera que el aumento de la frecuencia cardíaca es, en términos cuantitativos, el principal determinante del aumento del gasto. Las características y la magnitud de la respuesta de la frecuencia cardíaca van a ir variando dependiendo de distintos factores. Y así se identifican factores principales que son, digamos, condicionantes de cómo esa respuesta de la frecuencia ocurre. Por ejemplo, un factor determinante de cómo responde la frecuencia al ejercicio es la edad. Si pensamos en sujetos adultos, se sabe que existe una disminución de la máxima frecuencia cardíaca que puede alcanzarse durante el ejercicio a medida que envejecemos. Bien. Por otro lado, el sexo, ¿sí? En las mujeres se observa que la frecuencia cardíaca para una determinada carga es mayor, ¿sí?, que la que se observa en los hombres. Por otro lado, un aspecto importante es el tipo de músculos y el volumen muscular que está participando en la actividad. Por ejemplo, para una intensidad de ejercicio dada, la respuesta de la frecuencia cardíaca es mayor cuando hacemos ejercicio con los miembros superiores. Esto se ha explicado porque en esta musculatura, la de los miembros inferiores, estarían involucradas mayoritariamente fibras musculares del tipo 2 que son menos eficientes y por tanto para una determinada carga de ejercicio o intensidad de ejercicio va a haber un mayor aumento de frecuencia cuando la ejercitación se realiza, como les decía, con los miembros superiores. Por otro lado, para un mismo porcentaje de consumo de oxígeno máximo, diferentes modalidades de ejercicio, remo, ciclismo, natación, pueden resultar en diferentes respuestas de la frecuencia. Bien. Finalmente, el nivel de entrenamiento para una misma carga de trabajo, las frecuencias cardíacas submáximas, es decir,
no la frecuencia cardíaca máxima que un sujeto puede alcanzar, sino las frecuencias que se observan a cargas de trabajo submáximas son menores en sujetos entrenados como no entrenados, mientras que la frecuencia máxima en general no se ve afectada por el entrenamiento. Bien, creo que estos aspectos son importantes porque cuando nosotros nos enfrentamos a la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio, tenemos que interpretar adecuadamente qué es lo que se espera de acuerdo a los factores que fuimos analizando. Es decir, una respuesta en frecuencia puede ser, digamos, más adecuada cuando el ejercicio se realiza en determinada modalidad que en otra. O sea, la interpretación adecuada de los resultados o de la respuesta de la frecuencia cardíaca durante la realización de ejercicio requiere tener en cuenta cuáles son los factores condicionantes de la misma. Así como dijimos que el aumento de la frecuencia cardíaca es en términos cuantitativos el principal determinante de la capacidad de aumentar el gasto cardíaco, las diferencias en la capacidad de aumentar el volumen sistólico durante el ejercicio se consideran determinantes de las diferencias en el gasto cardíaco máximo alcanzado por sujetos de una misma edad. Bien, cabe recordar que se ha mencionado que a lo largo del curso, cabe señalar que a lo largo del curso hemos mencionado que el gasto cardíaco que aumenta a expensas de un aumento del volumen sistólico supone un trabajo cardíaco más eficiente en comparación a cuando tenemos un gasto cardíaco de similares niveles, pero a partir prácticamente de aumentar la frecuencia y no el volumen sistólico. Es decir, si yo tengo un aumento del gasto al que llego por aumento del volumen sistólico más que por un aumento de la frecuencia cardíaca, eso en definitiva supone una condición de trabajo más eficiente para el sistema cardiovascular. Bien, veamos las respuestas que pueden observarse en el gasto cardíaco. Tradicionalmente se ha dicho, ¿sí?, que el volumen sistólico aumenta hasta determinado valor de intensidad. Generalmente se dice que entre un 40 y un 60% de la carga máxima de trabajo, el volumen sistólico alcanza su límite. Sin embargo, trabajos posteriores han demostrado que en realidad esto que ocurre frecuentemente en las respuestas que se observan al ejercicio no siempre es así. Es decir, esa respuesta del tipo 1, ¿sí?, que decimos a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta el volumen sistólico hasta alcanzar un máximo y mantenerse en ese nivel durante el resto del ejercicio. Y por tanto, en definitiva, el aumento del gasto que va a ocurrir va a tener que verse gestionado o posibilitado por aumentos de la frecuencia. Esta respuesta de tipo 1, que como dijimos es frecuente observarla, generalmente se ve en sujetos sanos no entrenados. Bien, otra posibilidad de respuesta es que aumente el gasto por aumento del volumen sistólico, se alcance un valor de volumen sistólico máximo, ¿sí?, y luego, a medida que progresa el ejercicio en términos de aumento de la intensidad, ese volumen sistólico ya no solo no aumenta, sino que cae. Esta respuesta generalmente se ve en sujetos no entrenados y se explicaría, ¿sí?, porque estos sujetos en realidad lo que tienen es un gran aumento de la frecuencia cardíaca. Ese aumento de la frecuencia cardíaca, ustedes saben, supone una reducción del tiempo sistólico y del tiempo diastólico. Sería tal ese aumento que se reduce el tiempo de llenado y por tanto, en definitiva, esa reducción del llenado ventricular
menor tiempo de llenado, menor llenado ventricular, va a resultar en una menor eyección ventricular, por tanto, menor volumen sistólico. Bien, esa segunda respuesta también es posible de ser observada. Luego tenemos este tipo de respuestas, generalmente la 3 y la 4, en las que encontramos un aumento del volumen sistólico durante todo el desarrollo de la prueba, con una tendencia o con un patrón de aumento diferente, ya sea que la respuesta sea del tipo 3 o que sea del tipo 4. Este tipo de respuestas son más características de los sujetos entrenados, ¿sí? Que pueden aumentar el volumen sistólico hasta intensidades altas de ejercicio, como consecuencia de una excelente función sistólica, o sea que pueden eyectar, pero también de la función diastólica óptima, que les permite, ¿sí?, mantener la posibilidad de llenarse el ventrículo en un tiempo que se ve reducido. Porque como ya sabemos, en realidad a medida que aumentamos la intensidad, la frecuencia cardíaca va a ir aumentando y por tanto los tiempos de llenado se van a ir reduciendo. Estos sujetos son capaces, ¿sí?, de mantener o de asegurar un llenado adecuado ventricular aún a frecuencias elevadas y por tanto, como mantienen el llenado, son capaces de mantener un aumento del volumen sistólico a elevadas intensidades de trabajo. A modo de resumen, podemos decir que yo durante la realización de ejercicio puedo determinar, en el caso de realizar una prueba cardiopulmonar de ejercicio, puedo determinar el consumo de oxígeno a partir del análisis de la respiración externa. Ese consumo de oxígeno, en definitiva, corresponde a la diferencia arteriovenosa y al gasto cardíaco, es decir, es el producto del gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa. Cada uno de estos factores tiene determinantes particulares específicos y cada uno de ellos contribuye al consumo de oxígeno y va a contribuir al máximo consumo de oxígeno que se pueda obtener. Sin embargo, se acepta que el limitante o determinante principal es el gasto cardíaco. Cuando hablamos, dijimos, de un sujeto sano, adulto, que se ejercita en forma dinámica al nivel del mar. Bien. Cuando analizamos ese gasto cardíaco, sabemos que en definitiva es resultado del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Durante el ejercicio aumentan el volumen sistólico y aumentan la frecuencia cardíaca. Pero el aumento de estos factores es variable a lo largo del ejercicio. Y a su vez, esas respuestas variables presentan diferencias entre sujetos y son pasibles de ser modificadas en un sujeto en particular, como les había mencionado, durante el entrenamiento. Bien, dijimos hasta ahora que la respuesta máxima está determinada por la máxima capacidad de utilizar la vía aeróbica, esto es, la máxima capacidad de consumir oxígeno. Analizaremos ahora cómo ocurren las respuestas, o sea, dijimos, esta es la respuesta máxima que puedo obtener, que la voy a ver reflejada a partir del consumo de oxígeno máximo. Pero cómo ocurre esa respuesta va a poder ser observada, va a poder ser analizada a partir del estudio, la determinación y la caracterización de la respuesta de otras variables que pueden obtenerse durante un test cardiopulmonar de ejercicio.